Existe una verdad que muy pocos comprenden en toda su magnitud transformadora. Esa verdad habla de una semilla que no está plantada en la tierra, sino en lo más profundo de la conciencia humana. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta semilla aparece como el fundamento absoluto de toda manifestación visible. No es una metáfora poética ni un concepto abstracto sin aplicación práctica. Es la esencia misma de cómo la realidad se construye desde adentro hacia afuera. Cuando alguien descubre esta semilla en su interior, todo el mundo externo comienza a reorganizarse. Lo que parecía fijo y permanente revela su naturaleza maleable y receptiva. ¿Cuántas veces la sensación de estar atrapado en circunstancias inamovibles ha traído desesperanza? La mayoría de las personas busca cambiar su vida modificando lo externo, creyendo que así encontrará paz y plenitud. Sin embargo, toda transformación genuina comienza en un lugar invisible, silencioso y absoluto. Ese lugar es la conciencia, y dentro de ella existe una semilla que contiene todo el potencial de lo que puede ser. Esa semilla no necesita ser creada ni encontrada afuera, porque ya existe en cada ser humano desde siempre. Lo único necesario es reconocerla, nutrirla y permitir que germine en la realidad visible. Cuando eso sucede, la vida se convierte en algo radicalmente diferente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, la palabra semilla representa la asunción consciente de un estado deseado. No es simplemente pensar en algo que se quiere, sino sentirlo como una realidad ya cumplida en el presente. Esa semilla absoluta es la convicción interior de que algo ya es verdad, aunque los sentidos físicos todavía no lo perciban. Cuando alguien planta esa semilla en su conciencia con fe y naturalidad, el mundo exterior no tiene otra opción que reflejarla. La mayoría vive sembrando semillas de dudas, miedos y carencias sin darse cuenta. Y luego se sorprende cuando la cosecha es exactamente eso: más dudas, más miedos, más carencias. ¿Dónde está la conciencia que crea todas las cosas, si no dentro de cada ser? La mayoría busca afuera lo que solo puede encontrarse adentro, en ese espacio sagrado donde las semillas de la realidad son plantadas. Neville Goddard enseñó que la imaginación no es una fantasía sin poder, sino el taller divino donde se construye todo lo que luego se manifiesta. Imaginar con sentimiento, con naturalidad y con la convicción de que ya es real, es plantar una semilla absoluta. Esa semilla no necesita lucha ni esfuerzo para crecer, solo necesita ser sostenida con fidelidad hasta que brote en la experiencia visible. Ahí radica el poder transformador que cambia destinos y revela la verdadera naturaleza creadora de cada ser humano. La semilla absoluta no es algo místico reservado para unos pocos elegidos. Es el derecho natural de todo ser humano que despierta a su verdadera identidad. Cuando alguien comprende que su conciencia es el suelo fértil donde todo se siembra, la responsabilidad sobre la propia vida se vuelve total. Ya no hay víctimas de circunstancias externas, sino creadores conscientes de su realidad. Esa comprensión puede generar miedo al principio, porque implica aceptar que cada experiencia vivida ha sido el resultado de las semillas plantadas en el pasado. Pero también trae una liberación inmensa, porque significa que el futuro puede ser radicalmente diferente. Todo depende de la calidad de las semillas que se planten hoy en la conciencia. Para comprender la naturaleza de esta semilla absoluta, es necesario entender cómo funciona la ley de la asunción. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta ley revela que la conciencia asume estados, y esos estados se solidifican en experiencias concretas. No es que la conciencia atraiga cosas desde afuera, sino que ella misma se convierte en aquello que asume ser. Cuando alguien asume internamente que ya es próspero, saludable o amado, esa asunción actúa como una semilla plantada en tierra fértil. No hay debate ni negociación con la realidad externa. La semilla simplemente germina porque esa es su naturaleza absoluta e inevitable. ¿Qué sucede cuando alguien planta semillas de escasez sin darse cuenta? La mayoría de las personas vive en un estado de carencia constante, asumiendo que la vida es difícil y que las cosas buenas son escasas. Esa asunción inconsciente se convierte en la semilla que domina su experiencia diaria. No importa cuánto trabajen o luchen en el mundo externo, porque la semilla interior ya está determinando el fruto que cosecharán. La realidad visible no es la causa de lo que se siente, sino el efecto de lo que se ha asumido en la conciencia. Cuando esa comprensión se vuelve clara, toda la búsqueda espiritual cambia de dirección y apunta hacia adentro. Imagina un espejo que refleja exactamente lo que se coloca frente a él. La conciencia funciona de manera similar, pero con un poder mucho mayor. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, ese espejo no solo refleja, sino que materializa lo que se sostiene firmemente en la imaginación. Si alguien se para frente a ese espejo sintiendo fracaso, el espejo no puede mostrar éxito. Si alguien se para sintiendo enfermedad, el espejo no puede mostrar salud.
La semilla absoluta que se planta en la conciencia determina lo que el espejo de la realidad debe reflejar, sin excepciones ni condiciones. Bruce Lipton, en sus estudios sobre epigenética, confirmó científicamente que las creencias internas modifican la expresión genética y la biología celular. Lo que la ciencia llama señales ambientales que activan o desactivan genes, la espiritualidad lo llama estados de conciencia que crean o disuelven realidades. Ambos campos convergen en la misma verdad: el interior gobierna al exterior. La semilla absoluta plantada en la conciencia no solo cambia pensamientos o emociones, sino que reorganiza la materia misma del cuerpo y del entorno. Esa es la razón por la cual personas con diagnósticos idénticos experimentan resultados completamente diferentes según el estado de conciencia que habitan. ¿Y si todo lo que parece imposible hoy fuera solo el reflejo de una semilla equivocada plantada en el pasado? La mayoría carga con historias de limitación que fueron aceptadas como verdades absolutas hace años o décadas. Esas historias se convirtieron en semillas tóxicas que germinaron una y otra vez en el jardín de la experiencia humana. Pero ninguna semilla del pasado tiene poder sobre el presente si se elige conscientemente plantar una nueva. Esa nueva semilla, sostenida con convicción y sentimiento genuino, borra toda la evidencia anterior. No porque niegue lo que fue, sino porque crea algo completamente nuevo desde un fundamento más profundo y verdadero. La semilla absoluta lleva consigo un principio fundamental: no necesita ser comprendida intelectualmente para funcionar. Así como una semilla física no requiere que se entienda la botánica para germinar, la semilla de conciencia no necesita análisis ni explicaciones complejas. Solo necesita ser plantada con sentimiento y sostenida con naturalidad hasta que florezca. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, el sentimiento es el agua que nutre la semilla. Sin sentimiento genuino, la semilla permanece dormida, inactiva, sin poder de germinación. Pero cuando el sentimiento de realización acompaña la asunción interna, la semilla despierta y comienza su inevitable proceso de manifestación. ¿Cuántas veces alguien ha deseado algo intensamente pero sin sentir que ya lo posee? Ese deseo es como plantar una semilla y arrancarla al día siguiente para ver si está creciendo. La duda constante, la verificación ansiosa de si ya se manifestó o no, la comparación con otros que ya tienen lo deseado, todo eso arranca la semilla antes de que pueda echar raíces profundas. La mayoría no confía en el proceso invisible que ocurre bajo tierra, en el silencio de la conciencia. Quieren ver resultados inmediatos en el mundo externo antes de creer que algo está funcionando. Pero la semilla absoluta no trabaja según los tiempos humanos, sino según la perfección de la ley que gobierna toda creación. Imagina un teatro donde cada persona es al mismo tiempo el director, el actor principal y el público. En ese teatro interno, la imaginación construye escenas que luego se proyectan en la pantalla del mundo visible. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esas escenas imaginadas con sentimiento y realismo son las semillas más poderosas que existen. No importa si la escena contradice completamente la realidad actual. No importa si parece imposible o lejana. Lo único que importa es la fidelidad con la que se sostiene esa escena en la conciencia hasta que se naturaliza y se vuelve parte de la identidad interna. La diferencia entre quienes transforman sus vidas y quienes permanecen atrapados en patrones repetitivos no está en el talento, la suerte o las circunstancias externas. Está en la calidad de las semillas que plantan día tras día en su conciencia. Hay quienes plantan semillas de gratitud, abundancia y salud incluso cuando la evidencia externa muestra lo contrario. Y hay quienes plantan semillas de queja, escasez y enfermedad incluso cuando tienen todo para estar bien. La realidad siempre responde a la semilla dominante, no a la situación temporal. Esa es la razón por la cual personas en condiciones adversas logran transformaciones extraordinarias, mientras otras en condiciones favorables viven en sufrimiento perpetuo. ¿Dónde reside el poder absoluto de cambiar cualquier circunstancia, sino en la semilla plantada en la conciencia? No en las acciones externas, aunque ellas sean importantes. No en las palabras repetidas mecánicamente, aunque puedan ayudar. El poder está en la asunción silenciosa de que algo ya es real antes de que los sentidos físicos lo confirmen. Esa asunción es la semilla absoluta que Neville Goddard identificó como el secreto de toda manifestación. Cuando alguien vive desde ese estado interno de cumplimiento, cada pensamiento, palabra y acción fluye naturalmente en armonía con esa semilla. Y el mundo no tiene otra opción que reorganizarse para reflejar esa nueva realidad interna. En Marcos capítulo 11, versículo 24, se encuentra una de las confirmaciones más claras sobre el poder de la semilla absoluta. Este versículo dice que todo lo que se pida en oración debe ser creído como ya recibido, y entonces será manifestado. Cada palabra de esta enseñanza bíblica lleva un significado profundo que transforma completamente la comprensión tradicional de la oración. No dice crean que recibirán en el futuro, sino crean que ya recibieron.
Esa diferencia temporal es la clave que separa la manifestación poderosa de la esperanza vacía. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad bíblica es la esencia misma de la ley de la asunción aplicada a la vida espiritual. ¿Cuántas veces alguien ha pedido algo desesperadamente sin sentir que ya lo tiene? Esa forma de pedir desde la carencia solo planta semillas de más carencia. El versículo no habla de rogar ni suplicar esperando que algo llegue algún día. Habla de asumir el cumplimiento como una realidad presente, ahora mismo, en este instante. Esa asunción es la semilla absoluta que debe ser plantada en la conciencia. Cuando alguien ora sintiendo gratitud por lo que ya recibió internamente, aunque externamente todavía no haya evidencia visible, está activando el principio creador más poderoso del universo. Esa es la oración que transforma destinos y materializa lo invisible en lo visible. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, él explicaba que la Biblia no es un libro histórico sobre eventos pasados, sino un manual psicológico sobre la conciencia humana. Cada personaje bíblico representa un estado de conciencia, y cada enseñanza revela cómo esos estados crean realidades específicas. Marcos capítulo 11, versículo 24 no es una promesa condicional que funciona para algunos y para otros no. Es una ley absoluta que opera en todo momento, para todos, sin excepciones. La razón por la cual muchos no experimentan su cumplimiento es porque no plantan la semilla correcta. Piden con duda, esperan con ansiedad, y verifican con impaciencia si ya llegó lo deseado. La validación más profunda que este versículo ofrece es que la lucha y el sufrimiento no son necesarios para recibir. La mayoría carga con la creencia de que debe esforzarse, sacrificarse y demostrar su valor antes de merecer algo bueno. Pero la enseñanza bíblica dice exactamente lo opuesto: primero se recibe internamente, y luego se manifiesta externamente. Esa inversión de la lógica humana es lo que hace tan difícil comprender la verdad espiritual. Alguien puede estar rodeado de dificultades, dolor y escasez visible, y aún así plantar la semilla absoluta de plenitud en su conciencia. Esa semilla, sostenida con fidelidad y sentimiento genuino, borrará toda evidencia contraria con el tiempo. Y si la razón por la cual tantas oraciones parecen no ser respondidas es simplemente porque fueron plantadas con la semilla equivocada, no es que Dios ignore las peticiones ni que el universo sea indiferente al sufrimiento humano. Es que la ley de la conciencia responde a la semilla que realmente se está plantando, no a las palabras que se pronuncian. Marcos capítulo 11, versículo 24 revela el secreto: creer que ya se recibió. Esa creencia genuina, ese sentimiento de cumplimiento presente, es la semilla absoluta que germina en milagros, transformaciones y manifestaciones que desafían toda lógica externa. Cuando alguien comprende esto y lo aplica con convicción, su vida entera se convierte en un testimonio vivo del poder creador de la conciencia. Cuando alguien despierta a la verdad de la semilla absoluta, toda su relación con la realidad cambia radicalmente. Ya no hay víctimas de circunstancias externas, solo creadores conscientes de experiencias internas que luego se proyectan hacia afuera. Esa responsabilidad puede parecer abrumadora al principio, porque implica reconocer que cada situación vivida ha sido el resultado de las semillas plantadas en el pasado. Pero también trae una liberación inmensa, porque significa que el futuro no está determinado por el pasado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, el despertar de la conciencia es el momento en que alguien deja de culpar al mundo y comienza a transformarlo desde adentro. ¿Qué sucede cuando una persona asume conscientemente un estado de salud perfecta mientras su cuerpo muestra síntomas de enfermedad? La mayoría diría que está negando la realidad o viviendo en fantasía. Pero la verdad es exactamente lo contrario: está plantando una semilla más poderosa que la evidencia física temporal. Hay innumerables testimonios de personas que revirtieron diagnósticos médicos graves simplemente cambiando el estado de conciencia que habitaban. No negaron los síntomas, pero se negaron a aceptarlos como verdad absoluta. Plantaron la semilla de salud con tal convicción que el cuerpo no tuvo otra opción que reorganizarse para reflejar esa nueva realidad interna. Imagina a alguien que vive en escasez económica constante, preocupado por el dinero cada día. Si esa persona comienza a asumir internamente que ya es próspera, que la abundancia fluye naturalmente en su vida, algo extraordinario empieza a suceder. Oportunidades inesperadas aparecen, ideas brillantes surgen, personas claves se cruzan en su camino. No porque el universo recompensa el pensamiento positivo, sino porque la semilla de abundancia plantada en la conciencia reorganiza toda la percepción y las acciones de esa persona. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto no es magia ni coincidencia, es la operación natural de la ley de la asunción manifestándose en cada detalle de la vida. La revelación más atrevida que esta verdad ofrece es que nadie necesita cambiar el mundo externo para transformar su vida.
No necesita cambiar a las personas que lo rodean, ni esperar que las circunstancias mejoren, ni conseguir algo material primero para entonces sentirse completo. Todo lo que necesita es plantar una nueva semilla en su conciencia y sostenerla con fidelidad absoluta. Esa semilla, nutrida con sentimiento y naturalidad, tiene el poder de reorganizar toda la experiencia externa sin esfuerzo ni lucha. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Lo que parecía lejano se revela cercano. Lo que parecía bloqueado se abre naturalmente. ¿Está lista la conciencia para aceptar que todo el poder de transformación reside dentro, no afuera? La mayoría pasa toda su vida buscando soluciones externas para problemas internos, intentando cambiar el reflejo en el espejo sin cambiar lo que está frente a él. Pero cuando alguien comprende que la semilla absoluta se planta en la conciencia y desde ahí germina en el mundo visible, toda la búsqueda termina. No hay más necesidad de perseguir, rogar o luchar. Solo hay que asumir el estado deseado como si ya fuera real, sentirlo con naturalidad y dejar que la ley infalible de la conciencia haga el resto. Esa es la práctica que transforma vidas y revela la verdadera naturaleza creadora de cada ser humano. El impacto existencial de comprender la semilla absoluta es tan profundo que reorganiza toda la identidad de quien lo experimenta. Ya no es posible verse como una víctima del destino, como alguien a merced de fuerzas externas incontrolables. La conciencia despierta reconoce que siempre ha sido y siempre será el creador de su propia experiencia. Esa verdad puede generar miedo inicial, porque implica que no hay nadie más a quien culpar ni nadie más que pueda salvar. Pero también genera un empoderamiento sin límites, porque revela que no hay nada en el universo más poderoso que la semilla plantada conscientemente en el interior. Todo lo demás es efecto, consecuencia, reflejo de esa causa invisible pero absoluta. Imagina un océano infinito donde cada ola es una manifestación temporal de la misma agua. La conciencia es ese océano, y las experiencias de la vida son las olas que surgen y desaparecen constantemente. La mayoría se identifica con las olas, creyendo que son entidades separadas del océano, luchando por sobrevivir y destacar. Pero quien despierta reconoce que es el océano mismo, no la ola. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esa comprensión es la clave de la verdadera libertad. La semilla absoluta plantada en el océano de la conciencia crea nuevas olas, nuevas experiencias, nuevas realidades sin límite alguno. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu se revela como una unidad inseparable donde la semilla de conciencia gobierna todo. El cuerpo no es una máquina separada que funciona independientemente de lo que se piensa o siente. Cada célula responde instantáneamente al estado de conciencia dominante. Cuando alguien asume un estado de vitalidad, juventud y salud, las células reciben esa señal y comienzan a expresar genes de regeneración y bienestar. Cuando alguien asume un estado de enfermedad, envejecimiento o debilidad, las células responden en consecuencia. La semilla absoluta plantada en la conciencia no solo cambia pensamientos, también transforma la biología misma del organismo físico. ¿Cuánto tiempo más se seguirá viviendo en el estado antiguo, repitiendo las mismas semillas que generan los mismos frutos amargos? Existe un punto de quiebre en la vida de cada persona donde la verdad se vuelve tan clara que ya no es posible ignorarla. Ese punto es ahora, en este instante, donde la decisión de plantar una nueva semilla absoluta puede cambiar todo el futuro. No es necesario esperar el momento perfecto, ni las condiciones ideales, ni la motivación externa. La semilla puede ser plantada ahora mismo, en medio de cualquier circunstancia, y desde ese momento comienza su proceso inevitable de germinación hacia la manifestación visible. El llamado no es a luchar contra la realidad actual, sino a asumir una nueva realidad desde la conciencia y sostenerla con convicción natural. Ese nuevo estado no se fuerza ni se fabrica artificialmente. Se asume con la misma naturalidad con la que alguien asume que es un hombre, su nacionalidad o su edad. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, vivir desde el fin significa habitar internamente el estado de cumplimiento antes de que aparezca externamente. Esa es la semilla absoluta que borra todo el pasado limitante y construye un futuro radicalmente diferente. La práctica de plantar esta semilla no requiere rituales complejos ni técnicas elaboradas, solo requiere fidelidad inquebrantable al estado deseado. Existe una práctica simple pero profundamente transformadora para plantar la semilla absoluta en la conciencia cada día. Antes de dormir, cuando el cuerpo está relajado y la mente comienza a soltar el control del día, hay un momento sagrado de acceso directo al jardín interior. En ese momento, alguien puede cerrar los ojos y construir una escena breve que implique el cumplimiento de lo deseado. No una escena larga ni elaborada, sino algo simple, natural y sentido como real. Puede ser un apretón de manos celebrando un logro, una conversación confirmando buenas noticias, o simplemente la sensación de estar en el lugar deseado. Lo importante no es la complejidad de la escena, sino el sentimiento genuino de que ya es real.
Esa escena debe ser repetida noche tras noche con la misma fidelidad con la que se riega una planta hasta que brota. No con esfuerzo ni tensión, sino con naturalidad y suavidad, como quien recuerda algo que ya sucedió. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esa repetición imprime la semilla en las capas más profundas de la conciencia, donde no hay duda ni resistencia. La mente subconsciente acepta como real todo lo que se siente con convicción, sin cuestionar si ya sucedió o no. Cuando esa semilla es plantada consistentemente en el estado de sueño, germina con una fuerza extraordinaria en la vigilia. Las acciones, palabras y decisiones comienzan a fluir naturalmente desde ese nuevo estado interno. Para quienes buscan más contenido que profundice en estas verdades transformadoras, suscribirse al canal y activar las notificaciones permite recibir cada nueva revelación que ayuda a sostener la semilla plantada. No es solo entretenimiento ni información casual, es acompañamiento en el despertar de la conciencia creadora. Cada video es una oportunidad de recordar la verdad, de validar la búsqueda personal y de recibir nuevas perspectivas que fortalecen la convicción interna. Compartir este contenido con alguien que también está buscando respuestas es plantar semillas de despertar en otras conciencias. Y el universo siempre responde a quien comparte luz con generosidad y amor genuino. ¿Qué vida está esperando ser vivida cuando finalmente se plante la semilla correcta en la conciencia? No la vida que otros esperan, ni la que las circunstancias parecen permitir, sino la vida que el corazón más profundo sabe que es posible. Esa vida no está en el futuro lejano, esperando condiciones perfectas. Está disponible ahora mismo como una semilla lista para ser plantada en el jardín interior de la conciencia. Todo lo que se necesita es la decisión de asumirla como real, sentirla con naturalidad y sostenerla con fidelidad hasta que florezca. El mundo externo seguirá su curso, pero quien planta la semilla absoluta ya no vive a merced de ese mundo. Vive desde un poder interno que trasciende toda limitación visible. La semilla absoluta es la verdad más antigua y más nueva que existe. Es antigua porque siempre ha estado disponible en cada ser humano desde el comienzo de los tiempos. Es nueva porque cada momento ofrece la oportunidad de plantarla de nuevo, sin importar cuántas veces se haya fallado en el pasado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta semilla no es una técnica más entre muchas, es el principio fundamental de toda creación consciente. Quien comprende que su conciencia es el suelo sagrado donde se plantan realidades futuras, deja de ser un mendigo en el mundo y se convierte en el creador que siempre fue destinado a ser. Esa semilla ya está dentro, esperando ser reconocida, nutrida y manifestada en una vida que refleje la divinidad absoluta de la conciencia despierta.